Entonces, ¿qué ventaja tenemos los que manejamos gráficos, los ingenieros, respecto de algunas otras profesiones? En las ciencias económicas, el contador, cuando vuelca todos los valores de su libro diario, donde se registran los asientos contables, forma planillas, ¿sí?, otros registros, en donde las operaciones matemáticas que se hacen entre esos números arrojan valores que él les da, los interpreta y les da un sentido. Pero en una planilla hay una determinada cantidad de números que es finito. Por más chico que yo escriba y grande que sea la planilla, tengo un número finito de elementos que conforman a esa planilla. En cambio, en una gráfica, yo puedo poner infinitos datos. Porque si la gráfica muestra solamente la evolución de una variable entre el valor 1 y el valor 2, ¿cuántos números hay entre 1 y 2? Hay infinitos números. Entonces, una línea, un segmento de una línea, me está mostrando a mí infinitos valores. Y yo lo puedo hacer en una gráfica pequeña, la vamos a hacer ahora, esa gráfica que les estoy indicando, para ver cómo varía la presión con el volumen, ¿no? Entonces, es interesantísimo que ustedes puedan dominar la información que me da una gráfica. Por eso vamos a insistir con las gráficas, vamos a poner en relieve, sobre relieve, la utilización de las gráficas para un ingeniero. Entonces, vamos a nuestra gráfica de la ley de Boyle-Maillet. Vamos a graficar entonces sobre el eje de ordenadas y, ¿sí?, vamos a poner la presión medida en atmósferas. Y en el eje X, en el eje de abscisas, esto es X, vamos a poner al volumen medido en litros. ¿No? Obviamente que para poder graficar, yo necesito tener valores correlativos de ambas variables en cada punto. Esto es una tablita de contingencia, ¿no es cierto? De qué valores ha ido adoptando una de las variables respecto de la otra. Y la vamos a hacer a la tablita poniendo los valores de presión y de volumen que hemos ido obteniendo a medida que íbamos variando la presión en nuestro cilindro. Por ejemplo, presión en atmósferas, volumen en litros, ya sabemos, ¿sí?, que es lo que vamos a graficar allá. Y vamos a suponer que la presión original, la presión 1, que estaba equilibrada con la atmósfera, era de 1 atmósfera, ¿sí? Y que el volumen que estaba contenido dentro de este recipiente era de 8 litros. Y ahora, como segundo punto, nosotros llevamos a la presión a valer el doble, ¿sí? La presión ahora es de 2 atmósferas. ¿Qué volumen tendré ahora si la presión es de 2 atmósferas? No escucho nada. Ninguna respuesta. ¿Por qué 4? Daniela, sos vos, creo que me contestaste. Sí. 16 no sería, profe. Emanuel me dice 16 y Daniela me dice 4. Qué diferencia, Mayor ¿no? presión, menor volumen. Bien, Daniela. Entonces eliminamos el 16 de Emanuel porque tiene que ser, a ver, si son inversamente proporcionales, al aumentar la presión tiene que disminuir el volumen. Y 16 es un valor más alto, entonces no podría ser 16, tiene que ser un valor menor a 8. Claro, ¿Qué podría ser 7? ¿Sí, Emanuel? Sí, había visto al revés la gráfica, por eso. Ahora, ¿por qué exactamente 4, Daniela? Yo puedo decir 5 y es menor de 8.
Pero vos me estás diciendo exactamente 4. ¿Por qué me dices ese valor? ¿En qué lo La mitad. justificas? ¿Eh? Con la fórmula. Es la mitad. A ver, ¿qué dice la fórmula? Volumen 1, en este caso 8, por presión 1, que es 1, sería igual a la presión 2, que es 2, por el volumen 2, que es la incógnita. Al 2 lo pasas dividiendo y te queda 4. Perfecto. Ahí está. Para eso usamos nuestra ley. Perfecto. Además, miren otra cosa, que ya lo tienen escrito acá. Cada vez que yo haga el producto entre la presión y el volumen, ¿sí? Cada vez que hagamos el producto presión por volumen, ahí lo tienen abajo, acá. ¿Qué valor tengo? El mismo, una constante, ¿sí? Entonces, cuando multipliquemos presión por volumen, tengo que obtener el mismo número. Y 1 por 8 es 8. ¿Qué número tengo que poner acá para que me dé 8? Pues 4. No hay lugar a dudas de que va a valer 4. Aplicando nuestra ley matemática, ¿sí? Y si nosotros lleváramos la presión a 4, el volumen sería... 2, gracias. Y si lleváramos a, no sé las tablas de multiplicar por eso. Y si lo llevamos a 8 a la presión, ¿cuánto vale el volumen? 1. Perfecto. Listo, ya tenemos nuestra tablita de contingencia con 4 puntos que podemos llegar a conseguir una representación gráfica de esta ecuación inversa. Vamos a dividir entonces nuestros ejes, más o menos en partes iguales de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atmósferas, que es el mayor valor que tenemos en presión. Y lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 litros, que es el mayor valor que tenemos en el volumen. Y vamos a denominar a este valor inicial el punto 1, el segundo será el punto 2, el tercero será el punto 3 y así hasta terminar la tablita de contingencia. Vamos a graficar el punto 1, el primero. En el primer punto, la presión vale 1, este punto, de 1 atmósfera. Y el volumen vale 8, aquí. Entonces, si nosotros llevamos las perpendiculares hasta interceptarse, vamos a tener este punto, ¿sí? Con la denominación punto 1. Ahora vamos con el punto 2. La presión es 2 atmósferas y el volumen ya es 4 litros. Entonces, cuando nosotros hagamos la intersección de esas dos líneas, vamos a tener nuestro punto 2. A continuación, el punto 3, 4 atmósferas, 2 litros. Aquí tenemos nuestro punto 3. Y por último, el punto 4, con 8 atmósferas y 1 litro. Por lo tanto, allá estará nuestro punto 4. ¿Sí? Ahí están los 4 puntos graficados. Si nosotros hacemos la unión de estos puntos, necesitaríamos muchos más para que la curva nos salga perfectamente bien, ¿no es cierto? Y hacerlo con regla, como corresponde, pero bueno, vamos a tener una idea, porque la curva va a venir desde arriba, tocando estos 4 puntos, y se va a ir hacia la derecha. ¿Sí? Esa será la curva que pasa por esos 4 puntos y que tiene una condición muy particular esa curva. ¿Cuál es esa condición?
que esa línea toca los infinitos puntos que presentan igual temperatura. ¿Sí? Es decir, acá estamos trabajando a una temperatura que podría ser T1. Le llamemos temperatura T1. Como toca puntos que tienen igual temperatura, esta línea se denomina isoterma. Isoterma. Iso igual, terma hace referencia a la temperatura. Una línea, entonces, que une puntos de igual temperatura se denomina isoterma. Ahora, yo quiero saber cuál es el nombre que tiene esta curva. Tiene un nombre particular. ¿Y qué representa esta curva? ¿Saben cómo se llama esa curva? ¿Cómo se llama la línea que resulta de representar a una función cuadrática? Parábola. Bien, ¿sí? Si la potencia es 2, entonces obtenemos una parábola. Y si la potencia máxima de la ecuación es 1, de la variable independiente, ¿qué obtenemos? Lineal. Perfecto, una línea recta. Es una recta. ¿Y si tiene un índice 3, exponente 3? ¿Cómo se llama? ¿Se acuerdan? ¿O no lo han visto? No necesariamente tiene que ser polinómica, porque podría existir solamente el cubo y no los demás. Se entiende que son 0 los otros monomios, ¿no es cierto?, de menor orden, pero la representación de una ecuación cuya máxima potencia es 3 se llama sigmoidea. Es como una S, así, sigmoidea. Y si fuese 4, volvemos a la parábola, y si es 5 a la sigmoide, y si es 6 a la parábola. O sea, con todos los exponentes pares obtenemos parábolas, y con todos los impares obtenemos sigmoidea, con la excepción del 1, que es la recta. Hay otras curvas más para graficar, ya van a ver en geometría analítica cómo se grafica. Por ejemplo, la función logaritmo comienza en la parte del eje Y negativo, nunca lo toca el eje, viene desde menos infinito, pasa por 1 y se extiende hacia la derecha. Esa sería la función logaritmo, ¿no? Y esta función, esta curva, perdón, ¿qué función representa? ¿Cómo se llamaba esta función que hemos visto acá? ¿Cómo es presión respecto del volumen, Julieta, que vos me contestaste? Inversamente proporcional. Entonces esta es la función inversa. Perfecto. ¿Sí? Esto que estamos viendo acá es función inversa. Y la función inversa, en la gráfica, resulta ser una hipérbola. Así se llama la curva. Hipérbola. ¿Sí? Hipérbola. Que tiene dos condiciones estructurales que las vamos a desarrollar un poquito. Porque esta hipérbola es simétrica. Esto es, desde su foco, las dos ramas son exactamente iguales. ¿Sí? Y si es simétrica, le decimos que es equilátera. ¿Sí? Porque las dos ramas son iguales. Iguales lados, equilátera. Hipérbola equilátera. Y además tiene una tercera condición, que es asintótica. Esto es, ninguna de las dos ramas va a tocar nunca a los ejes. En primer lugar, por una condición matemática, pero lo que más nos interesa a nosotros es la condición física
que representaría el hecho de que la línea tocara alguno de los ejes. Fíjense ustedes, ¿qué pasaría cuando esta curva tocara al eje de la presión? ¿Sí? Si la curva toca al eje de la presión, ¿cuánto vale el volumen? 0. 0. Cero. Cero. ¿Y cómo cero? Si nosotros sabemos que en los gases ideales el volumen es el volumen del recipiente. ¿Y un volumen cero qué es? No existe el recipiente. ¿Se entiende eso? No tengo que estudiar. Por eso no voy a tocar jamás al eje de las ordenadas, porque no voy a tener recipiente con gas si el volumen vale cero. Además, teniendo una molécula dentro del recipiente, por más pequeño que sea, ya hay un volumen en la realidad, ¿cierto? Pero acá, para colmo, estamos en los gases ideales, en donde la molécula no tiene volumen, pero el volumen del que hablamos es el del recipiente. Si se hace cero, chao, no tengo más recipiente, no puedo hacer ningún estudio. Y si la línea esta, la hipérbola, tocara al eje de ordenadas, ¿qué valor tendríamos en la presión? De nuevo, 0, 0. Esto es que la molécula viaja eternamente, si es que tuviera alguna, y nunca alcanza a chocar contra la pared del recipiente. ¿Qué recipiente es? ¿Infinito? No hay un recipiente infinito. Por más grande que sea el recipiente, la molécula que hay en su interior de un gas en algún momento le va a pegar a la pared para salir rebotada, va a ejercer una fuerza que la puedo medir por unidad de área, es decir, va a ejercer su presión. Entonces la presión no puede ser cero, porque si la presión es cero quiere decir que no tengo gas, o que el recipiente es infinitamente grande, que no lo puedo, no me sirve para relacionar las variables. ¿Sí? Muy bien. Tengamos en claro que el infinito no es un número, sino que es un concepto, ¿no? ¿Se entiende cómo es esto? ¿Cómo es la gráfica? Porque ahora se las voy a complicar un poquitito más. Porque esta hipérbola, a la cual le llamamos isoterma, responde a esta temperatura T1. Si a esta misma experiencia nosotros la hiciéramos a una temperatura diferente, T2, el valor de la constante ya no sería la misma, ¿sí? La constante esta del producto P por B. Por lo tanto, deberíamos obtener una hipérbola que es distinta, en donde se sigue cumpliendo la misma condición de que el producto entre la presión por el volumen es una constante, pero ya no tengo la misma gráfica porque la constante ha variado. Entonces vamos a obtener otra hipérbola diferente que va a pasar por otro lugar, porque a esta hipérbola la hemos obtenido a una temperatura distinta, T2. Como hay infinitos valores de temperatura que yo puedo hacer la experiencia, pues tendré la posibilidad de graficar infinitas isotermas, una para cada temperatura, ¿sí? Acá hay una familia de isotermas, más cerca o más lejos del origen, en su foco, pero todas tienen la condición de que cumplen con la función inversa. La pregunta que quedaría por ahora en el tintero es, T1 y T2. Si comparamos T1 y T2, ¿sí? Estas dos temperaturas, ¿cuál es mayor? ¿T1 o T2? Todavía no tengo los elementos matemáticos como para responder a esa pregunta. Así que si todo está en orden y no hay dudas,
Vamos a continuar con la segunda de las leyes de los gases, ¿sí? La segunda y la tercera son las leyes de Charles Gay-Lussac, y con lo que obtengamos matemáticamente de esa ley vamos a poder responder a esta preguntita. ¿Cuál es mayor de estas dos temperaturas? ¿Alguna pregunta sobre la ley de Boyle y Marriott? No, profe. Bueno, a ver, resumiendo, la ley de Boyle y Marriott nos permite llegar a la predicción de qué pasaría con el volumen si modificamos la presión cuando se mantiene constante el número de moles y la temperatura. La conclusión es que ambas variables son inversamente proporcionales. A mayor presión, menor volumen. Y que la ley matemática que vincula a esas dos variables nos dice que el producto de la presión por el volumen en cualquier estado siempre me da el mismo valor. Por eso escribo presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2, y así lo podría hacer con cualquier punto. La gráfica de la función inversa, cuando colocamos la presión en ordenadas y el volumen en abscisas, resulta en una hipérbola equilátera asintótica, que recibe el nombre de isoterma por unir puntos de igual temperatura. Al modificar la temperatura, hacer exactamente lo mismo a otro valor de temperatura, en la gráfica aparecería una segunda isoterma con las mismas condiciones matemáticas de la anterior, pero que representa un valor distinto de temperatura. ¿Cómo varía la temperatura a medida que vamos escribiendo distintas isotermas? Ahora lo vemos con las leyes que nos quedan ver. Muy bien. Puedo borrar, ¿no es cierto? Ya le han sacado la impresión de pantalla, la foto. Ustedes esperen que yo me corra porque se arruina la foto. ¿Estamos de acuerdo ya? ¿Podemos borrar? Sí, profe. Bien. Oh, quedó manchado. Está con vergüenza, el pizarrón quedó colorado. Vamos a tener que lavar. Bien. Ah, eso no lo quería borrar. Bueno, lo vamos a remarcar luego, ¿sí? Porque acá teníamos la presión en atmósferas con los valores 1, 2, 4, 8. Y de allá venía así las isotermas, ¿no? Bien. Esto sí. Bien. Ahí está. Lo vamos a dejar para que sobre esto podamos responder nuestra incógnita de la temperatura. Bien. La segunda ley que vamos a ver ahora, recuerden que siempre mantenemos el número de moles constante, es la ley, una de las leyes de Charles Gay-Lussac. ¿Sí? Charles y Gay-Lussac. Charles Gay-Lussac, ambos franceses. De nuevo, estos dos tampoco trabajaron juntos, a los dos se les asigna el nombre de la ley porque
producen una publicación al mismo tiempo, más o menos con las mismas conclusiones, ¿no? A ver, en esta ley de Charles Gay-Lussac, porque hay dos, ya vamos a ver la segunda, en esta ley vamos a poner la condición de trabajar a presión constante. Por lo tanto, si el número de moles es constante y la presión es constante, vamos a ver qué relación existe entre el volumen y la temperatura. ¿Sí? El volumen y la temperatura. Esa va a ser la relación que vamos a buscar. Si modificamos la temperatura de un gas, ¿qué le pasa a su volumen? Miren, siempre que queremos ver estas relaciones de estas variables, buscamos un ejemplo de la vida diaria como para que podamos relacionarlo, ¿no? Yo siempre les comento, de paso para que se acuerden de mí, que mi cumpleaños es en enero, 14 de enero. Y pasamos los cumpleaños 14 de enero acá en La Rioja, 45, 47 grados, muy lindo, a las 3 de la tarde. Y se me da por inflar un globo a las 3 de la tarde, ¿sí? Y atarlo, bien infladito el globo, y lo dejamos al sol. ¿Qué le pasa a ese globo? Nunca han hecho... Explota después de un tiempo. ¿Qué le pasa, Lucas? Se hincha y revienta, ¿no, profe? Exactamente, se empieza a inflar y se revienta, ¿cierto? Porque yo me doy cuenta cuando yo tengo pelotas de fútbol pinchadas y cuando las dejo al sol, es como que se inflan. Igual Sí. que con las cámaras de las bici, cuando están pinchadas, quedan al sol, se inflan. Sí. En verano, ¿sí? Cuando está muy fuerte el sol. Bueno, lo que pueden hacer también como experiencia es a una bombita de agua o un globo, átenlo con poca cantidad de aire en el interior. No lo inflen del todo, digamos que esté muy tirante. Y bien atadito, cosa que no pueda ni entrar ni salir aire del interior, y métanlo en el freezer. ¿Sí? Es decir, le bajamos bruscamente la temperatura. ¿Qué le va a pasar a ese globo? Y va a parecer que se pinchó porque se va a desinflar. Pero cuando nosotros lo saquemos del freezer y lo volvamos a poner a temperatura ambiente, mágicamente se vuelve a inflar. Mágicamente es una forma de decir, ¿no es cierto? Porque ahora podemos entender qué es lo que está pasando. Vamos a ver qué es lo que pasa, por qué pasa esto. Ya sabemos que si aumentamos la temperatura, aumenta el volumen. Eso es lo que me dice la lógica, lo que estamos hablando. Eso es lo que pasa. Si disminuye la temperatura, disminuye el volumen. ¿Por qué pasa eso? Bueno, a ver. Cuando nosotros suministramos calor a las moléculas de gas que están en el interior de ese globo, las moléculas transforman ese calor en energía cinética, provocando que ahora las moléculas comiencen a moverse con mayor velocidad. Y ese movimiento con mayor velocidad implica que las moléculas van a chocar con las paredes de ese globo con una mayor frecuencia. Por lo tanto, la fuerza de choque de las moléculas contra las paredes del recipiente aumenta. ¿Sí? Lo que tendería a aumentar la presión en el interior. Pero el tamaño de ese globo es ese justamente porque la presión del interior y del exterior están equilibradas. La presión atmosférica con la presión del interior. Y si yo estoy aumentando la presión del interior, la presión interior vence ahora a la presión atmosférica y como la pared del globo es elástica, entonces se infla, ¿para qué? Para aumentar el área. Porque nosotros sabemos que la presión, ¿sí? La presión no es otra cosa que fuerza por unidad de área.
Entonces, aumenta la fuerza, inmediatamente aumenta el área y la presión se mantiene constante. Es decir, siempre se va a equilibrar con la presión atmosférica, el interior del globo. ¿Sí? A medida que vamos aumentando la fuerza de choque, va aumentando el área. Esto nos lleva a la conclusión de que si aumentamos la temperatura, al aumentar la energía cinética de las moléculas, el globo se estira aumentando el volumen. Mayor temperatura, mayor volumen. ¿Cómo es la relación matemática entre estas dos variables? Directamente proporcional. Perfecto. Son directamente proporcionales el volumen con la temperatura. Es decir, que van de la mano. Uno aumenta, el otro también. Uno disminuye, el otro también. Y en forma proporcional, lineal. Cuando Charles y Gay-Lussac querían hacer la gráfica de este proceso, ¿sí? Estamos hablando, los pongo en contexto, fines del siglo XVIII, comienzo del XIX, ¿no es cierto? 1800, por ahí estamos ubicados en esa época. En ese momento, a la temperatura la medíamos con la escala Celsius, que es una escala centígrada. ¿Se acuerdan? Ya hemos hablado de esta escala. Cuando la presión atmosférica es de una atmósfera en el 0 grados Celsius, es el momento en donde se produce el pasaje desde el estado sólido al líquido, o viceversa, es decir, la fusión o la solidificación del agua, donde coexisten las dos fases, ¿sí? Y los 100 grados Celsius corresponde a la ebullición o a la licuación del agua, cuando estamos con una presión de una atmósfera. ¿Sí? En ese punto se produce el cambio de fase. Entre el espacio entre el 0 grado y el 100, lo dividimos en 100 partes y cada parte va a ser 1 grado Celsius. Por eso le llamamos escala centígrada, que es diferente a otra escala que suele usar la física, que es la escala de temperatura Fahrenheit, que lo usan los anglosajones, en donde esas 100 partes ya no son 100. Entre la fusión y la ebullición del agua no son 100 partes, sino son 180 grados, ¿no? Es como las medias de los ángulos, 180, para que tengan una referencia. Nada más que acá son grados de temperatura. Esos 180 comienzan en el 32, que sería la fusión del agua, y 32 más 180 nos lleva a los 212 grados, que es la ebullición del agua, ¿no? Esa es la escala Fahrenheit, no es una escala centígrada. En cambio, la escala Celsius sí es centígrada. Y ellos usaban la escala Celsius para poder graficar. A ver, vamos a correr esto para que no tenga espacio, vamos a decir que la presión es constante, y vamos a hacer la gráfica aquí. Y vamos a poner volumen sobre el eje de ordenadas, y en abscisa vamos a poner la temperatura, pero medida en la escala Celsius, por eso uso una T minúscula, ¿sí? Vamos a usar la T minúscula como símbolo para representar a la escala Celsius. Cuando graficaban los valores de su tablita de contingencia de volumen en función de la temperatura en grados Celsius, obtenían una recta, pero esa recta tenía un determinado valor V sub 0, que es la ordenada al origen. La ecuación matemática que vincula al volumen con la temperatura dice que el volumen es igual a ese volumen inicial, que es la ordenada al origen, multiplicada por 1 más alfa por T. 1 más alfa por T, en donde T es la temperatura en escala Celsius y alfa es un coeficiente
que depende de la compresibilidad del gas. Coeficiente de compresibilidad. Obviamente que esta ecuación es la ecuación de una recta. Fíjense ustedes qué pasaría si nosotros distribuimos B sub 0. Me quedaría B sub 0 más B sub 0 por alfa t, y resulta ser que B sub 0 es un valor constante, que le podemos llamar n. Y B sub 0 por alfa, como alfa es constante y B sub 0 es constante, también es otra constante que le podemos llamar m. Y como B, el volumen, es y, la ordenada, y T es X, abscisa, pues resulta ser que I es igual a N más MX. Claro, nosotros la conocemos al revés. I igual a MX más N. ¿Qué es eso? ¿La ecuación de qué? Función lineal. Pendiente. ¿De qué? La ecuación lineal, que se representa como una recta, cuya ordenada al origen, en este caso, es B sub 0, y cuya pendiente es el producto de ese B sub 0 por el coeficiente de dilatabilidad del gas. ¿Sí? Esta es la gráfica que obtenía Charles cuando manejaba este proceso, pero en la escala Celsius. Resulta que acá hemos puesto que la presión es constante, ¿no es cierto? La presión es constante. ¿Qué le vamos a llamar? Presión 1. Resulta ser que esta línea que une puntos de igual presión se denomina isobara. Isobara. Iso es igual, y vara hace referencia a los bares, ¿sí? Porque la presión se mide en bar. Entonces, tienen los mismos bares. Todos estos puntos tienen la misma presión. Isobara. Lo pongo acá. Isobara. ¿Sí? Isobara. Perfecto. Así como la condición de la temperatura hace aparecer distintas isotermas cuando variamos la temperatura en aquel gráfico, para acá pasa lo mismo. Van a aparecer otras isobaras cuando trabajemos a otros valores de presión. Entonces, acá aparecen otras rectas dependiendo de la presión a la cual trabajemos, ¿no? Y acá viene el aporte de un científico muy importante, cuyo nombre es muy parecido a uno que ya conocemos. ¿Se acuerdan de J.J. Thomson? Ese de puntero derecho. No, mentira, es el científico que trabaja sobre el modelo atómico, y es el que da el primer modelo que conocemos, un dibujito muy bonito que era el budín de pasas, ¿no es cierto? Thomson es el que da, pero ese Thomson era sin P, era Thomson. En cambio Thompson, ¿sí? Este va a tener P, Thompson, tenía un grado nobiliario en Inglaterra, era Lord, y vivía en la región que se denomina Kelvin, era Lord de Kelvin. Entonces, a Thomson se lo conocía como Lord Kelvin, y más que por su apellido, por la región en donde vivía. Entonces, Thomson lo que hace es interpretar qué pasaba con todas estas líneas de presión, todas estas isobaras que podían graficarse con los distintos gases. Y lo que él hace intuitivamente al principio es extender, vamos a ver si lo podemos hacer, extender la línea de las abscisas a valores negativos, porque acá tengo el 0 grados Celsius, ¿no es cierto? Donde empezaba la escala. Acuérdense que estamos viendo la escala Celsius. Entonces, extendía el eje de abscisa a valores negativos de temperatura y prolongaba estas líneas hasta que cortaban al eje de abscisas.
y resultó que todas estas líneas llegaban exactamente al mismo valor de temperatura. Aproximadamente los 273 grados Celsius. 273,16. Esa coma para allá no lo vamos a considerar el número entero, 273. Pero 273 bajo cero, porque es negativo. 273 grados bajo cero. Ahora, matemáticamente, yo veo este valor coincidente para todas las isobaras, y digo, sí, es probable, es posible la existencia de ese punto. Matemáticamente existe, yo prolongo las líneas y ahí están. Estamos trabajando con funciones lineales acá. Pero, ¿qué significado físico le podemos dar a este punto tan particular que es la coincidencia de todas las isobaras? Cuando la isobara toca al eje de abscisas, ¿cuánto vale el volumen? 0. De nuevo, 0. Es decir, yo venía enfriando a un gas y de golpe me quedo sin recipiente. Me quedo sin gas. Es decir, este punto físicamente no tiene real representación. Es una indeterminación física, no matemática, porque el punto en la matemática existe, pero sí es una indeterminación física. Me refiero de que ese punto no podemos llegar. Incluso la experiencia muestra que se puede bajar la temperatura lo más que se pueda. Se ha llegado a valores muy cercanos a los 273 bajo cero, pero todavía no lo hemos podido alcanzar a ese cero. A ese cero que Thomson, Lord de Kelvin, le llama cero absoluto. Por esta circunstancia, cero absoluto. ¿Se acuerdan que cada vez que nosotros hablamos de una medición, por ejemplo, de la longitud o de la masa de los átomos, cuando vimos masa atómica relativa, dijimos que siempre esas medidas eran respecto de algo que tomábamos como referencia? El metro patrón o la masa de la 12ª parte de la masa del átomo de carbono, isótopo 12. Es decir, siempre tenemos una referencia y respecto de eso empezamos a hacer las medidas. Este valor no tiene ninguna referencia. No, es un valor absoluto en sí mismo. No existe ese valor, ese punto, y menos valores inferiores. Porque valores inferiores me daría el significado de volúmenes negativos, y los volúmenes no pueden ser negativos. El menor volumen que existe es 0, es decir, la no existencia. ¿Sí? Entonces, no existen valores negativos. No sé qué hay para acá. Yo lo único que sé es que la matemática me prolonga la recta hasta donde yo quiera, pero la física me dice que no, que este punto, incluso el del eje de abscisa, no existe. Y yo comienzo en el punto siguiente a aumentar la temperatura. La interpretación física que se le puede dar a ese punto es decir que, como la temperatura lo que me está midiendo es energía cinética, en ese valor no existe velocidad de ninguna partícula. ¿Sí? Porque yo no puedo hacer desaparecer el gas. Lo que estoy haciendo yo es detener el movimiento al bajar la temperatura. Y cuando llego al 0 grado Kelvin, el 0 grado absoluto, lo que lograría es tener velocidad 0. ¿Sí? Ya no habría velocidad. Eso implica que los átomos no vibran en los sólidos, no fluyen ni en líquido ni en los gases. Es decir, está todo detenido. Los electrones no se mueven. Es otra situación totalmente diferente a la que nosotros conocemos como real, o aceptamos como real.
Entonces, a partir de este punto, de menos 2,73, Lord Kelvin crea una nueva escala de temperatura, llamándole a este valor 0 grados centígrados, 0 absoluto, es decir, se crea la escala absoluta de temperatura, que justamente en honor de Kelvin se le llama 0 grado Kelvin, ¿sí? 0 grado Kelvin. Bueno, y entonces, esta ecuación que nosotros tenemos acá, ¿sí? Ya, como puedo correr el eje de ordenadas a esta nueva posición, ¿sí? Ahora lo tengo acá, el eje de ordenadas, ¿eh? Fíjense qué pasa con la ordenada del origen. ¿Cuánto vale aquí? 0. Ya no necesito tener un valor de ordenada al origen. Y en estas circunstancias, esta ecuación ya no va a tener validez, porque esa ecuación valía cuando el eje de ordenada estaba en 0 grados, porque acá se crea una nueva escala, la escala Kelvin, ¿sí? En donde a la temperatura la vamos a representar ahora con la T mayúscula, con esta T mayúscula, medida en grados Kelvin. ¿Cómo es esa escala Kelvin? Es centígrada. Es centígrada. Esto es, en el 0 grados Celsius está puesto el 273 Kelvin. Y si acá tuviéramos el 100 grados Celsius, acá tendríamos el 373 grados Kelvin. Esto es, si la escala de Celsius es centígrada porque hay 100 grados entre la fusión y la ebullición del agua, 0 y 100, pues la escala de Kelvin también es centígrada porque existen 100 grados entre la fusión y la ebullición del agua. Fíjense, 273 a 373 son 100 grados, ¿sí? Quiere decir que 1 grado Celsius equivale a 1 grado Kelvin, no hay diferencia. La única diferencia que existe es la denominación que le damos a cada punto de temperatura. De tal manera que para encontrar el valor de temperatura en la escala Kelvin, lo que debo hacer es a la denominación o valor numérico de la escala Celsius sumarle los 273 que hemos corrido para empezar la numeración. A ver, yo quiero que esto quede bien claro, porque yo les pregunto muchas veces a los estudiantes, ¿un grado Kelvin y un grado centígrado son equivalentes? Me dicen, no, porque 1 grado Celsius son 274 grados Kelvin, o sea, que a uno le suman 273. Y no hay nada más incorrecto que eso, porque 1 grado Celsius y 1 grado Kelvin son absolutamente equivalentes. Es una unidad de temperatura. En ambas escalas es la misma. Y para que me entiendan, el ejemplo que suelo utilizar es el siguiente. Resulta que el director de Vialidad de la Nación los busca a los estudiantes de Ingeniería Civil para que hagan un trabajo, una changa, y le dicen, miren, van a tener que colocar los mojones en la ruta 38, comenzando el 0 en La Rioja hasta Córdoba. ¿Saben lo que es un mojón, no es cierto? El palito que tiene la chapita con el número del kilómetro. A eso le llamamos mojón. Entonces, el primer número, el 0, está ahí en San Nicolás, en el rotonda de San Nicolás. Ahí ponemos el 0. Y empezamos a medir la distancia por la ruta 38 hacia Córdoba. Cuando llegamos a Chamical le toca el 140, cuando llegamos a Cruz del Eje le toca el 300, llegamos a Córdoba le toca el 450. Entonces ya tenemos toda la escala de kilómetros dibujada sobre la ruta 38. Cuando colocamos el último mojón en Córdoba nos llama por teléfono. Y dice, ¿saben qué? Vamos a tener que cambiar la numeración porque la ruta 38 sigue hasta Catamarca. Entonces, le pongamos a Catamarca el 0 y empecemos la numeración de allá.
a retirar todos los mojones, y dice uno, no los retiremos, lo dejamos para que veamos la referencia. Entonces, dejaron esa escala y empezaron una escala nueva en Catamarca. 0 ya. Resulta que cuando llegan a La Rioja le toca el 140. Y a Chamical le toca el 280. Y a Cruz del Eje le toca, en vez del 300, le toca el 440. ¿Sí? ¿Cómo obtuve yo el número que le toca a Cruz del Eje? Pues, si Cruz del Eje tenía el número 300, ahora le tengo que sumar los 140 que agregamos, tengo 440. ¿Sí? Así de sencillo. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo acá? Estoy cambiando la denominación nada más. Porque en la ruta, el kilómetro en la primera escala o en la segunda, ¿cambió? No, es el mismo. Es la misma distancia. Lo único que cambió es la denominación de cada punto. Porque la escala es la misma. El kilómetro es equivalente en la escala La Rioja-Córdoba que en la escala Catamarca-Córdoba. ¿Sí? Es la misma distancia. Lo único que cambió es que cada punto, cada mojón ahora, va a tener una distinta denominación. A tener mucho cuidado porque las dos escalas son diferentes. Distinto es la escala Fahrenheit, porque ahí una escala tiene 100 mojones y la otra escala tiene 180 mojones. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia que hay? Sí, profe. Muy bien. Entonces, si estamos de acuerdo con esto, vamos a decir que para que nosotros podamos interpretar la ecuación matemática que va a surgir del análisis de esta situación, vamos a tener que utilizar siempre la escala Kelvin. Porque nosotros llegamos a la conclusión con el globito este que calentábamos, que a mayor volumen, mayor temperatura. Por lo tanto, decimos que el volumen es igual, cambio la proporcionalidad por el igual, y aparece mi constante de proporcionalidad multiplicada por la temperatura. Y esto es una ecuación lineal, es una recta, pero ya no tiene ordenada al origen. Es decir, que comienza en el 0. ¿Por qué? Porque estamos usando la escala Kelvin de temperatura. Ya no tengo más ese volumen inicial que tenía antes. ¿Sí? Y el volumen inicial multiplicado por el coeficiente de dilatabilidad de los gases que hablábamos antes, que era la pendiente, ahora se transforma en una constante K. ¿Sí? Esta es la pendiente de la curva. Y esa constante va a tomar diferentes valores de acuerdo a la presión a la cual estemos trabajando. De tal manera que con esta relación nosotros podríamos pasar la temperatura absoluta al primer miembro y decir que el cociente entre el volumen de un gas y su temperatura medida en escala absoluta siempre va a ser constante. Siempre va a ser constante. De esa manera, en nuestro machete, en el rincón de las ánimas, lo podemos escribir ahora a la segunda ley diciendo que para Charles Gay-Lussac, a presión constante, el cociente entre el volumen y la temperatura en un estado 1 tiene que ser igual al cociente entre el volumen y la temperatura en un estado 2, siempre que la temperatura esté expresada en la escala Kelvin, en la escala absoluta, no en la escala Celsius. Fíjense, otro problema matemático, fíjense qué pasaría si yo utilizo esta ecuación y pongo la temperatura en escala Celsius. ¿Qué va a pasar en este punto? Yo voy a poner un 0 en el denominador. ¿Tiene sentido un 0 en el denominador? No, matemáticamente ese punto sería una indeterminación. No existiría. Y yo lo veo perfectamente al punto. Yo no veo que la función haga un salto ahí que no esté definida en ese punto.
está perfectamente definida porque la ecuación no está dada para la escala Celsius, sino que debo usar la escala Kelvin. Y cuando uso la escala Kelvin, la verdadera indeterminación, pero física, estaría justamente en el 0 Kelvin, que yo no lo puedo alcanzar, ¿sí? Y se me transforma en un infinito ahí. Ahí hay una determinación, indeterminación, ¿sí? Muy bien. A ver, con la ley de Charles Gay-Lussac, hemos concluido de que el volumen y la temperatura en escala absoluta son directamente proporcionales. Quiere decir que cuando la temperatura aumenta, aumenta el volumen, no viceversa, ¿no es cierto? Si modifico el volumen, se modifica la temperatura. Esto es cuando la presión es constante y manejamos la temperatura en la escala Kelvin. Cada vez que nosotros tengamos un ejercicio, algún problema por ahí que nos den, que involucre a gases ideales y nos den la temperatura en escala Celsius, lo primero que vamos a hacer es transformarla a Kelvin para estar completamente seguro de que no vamos a tener ningún problema, ¿sí? Porque para manejar los gases ideales vamos a hacerlo siempre con la escala Kelvin. Y vamos a utilizar ahora esta estructura, esta ley matemática, para resolver lo que nos quedó pendiente en esta gráfica. ¿Cuál de estas dos temperaturas es mayor y por ende cuál es menor de esas dos? Miren lo que vamos a hacer. Me preguntan, ¿T2 es mayor que T1 o T1 es mayor que T2? Miren, apliquemos la ley de Charles Gay-Lussac acá. Pero la ley de Charles Gay-Lussac me obliga a trabajar siempre a presión constante, ¿sí? Yo tengo que trabajar a presión constante. Por lo tanto, ¿cómo podría graficar acá, en este gráfico PB, una línea de presión constante? ¿Cómo sería esa línea de presión constante? Serían líneas horizontal. Perfecto, una línea horizontal. A ver, grafiquemos alguna. Esta. ¿Por qué decimos que esa línea es de presión constante? Porque todos sus puntos tienen una proyección en un único valor en el eje de presión. Hay una sola presión, la presión es constante. ¿Sí? Bien, esta línea que es de presión constante corta a la isoterma T1 en el punto 1 y a la isoterma 2 en el punto 2. Esos valores de presión constante para las distintas temperaturas presentan un valor V1 y V2 respectivamente. ¿Lo ven? ¿Se dan cuenta de lo que estoy haciendo en la gráfica? Sí, profe. Bien, si nosotros fuéramos desde el punto 1 hacia el punto 2, es decir, modificamos la temperatura para que a presión constante nuestro gas pase desde el volumen 1 hasta el volumen 2, es decir, hay un aumento de volumen, ¿verdad? La pregunta es, a presión constante, si el volumen aumenta, ¿qué le pasa a la temperatura? Repito la pregunta. A presión constante, si hay un aumento del volumen, ¿qué le pasa a la temperatura? Aumenta. Aumenta, Nacho, perfectamente. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que son directamente proporcionales.
Al aumentar una, tiene que aumentar la otra. ¿Sí? No queda otra. Por lo tanto, como al pasar de un volumen menor a uno mayor, pasamos de una temperatura menor a una mayor, pues concluimos de que T2, la temperatura en el punto 2, es mayor que la temperatura en el punto 1. Y como la temperatura del punto 2 es igual en toda la isoterma T2, y la temperatura del punto 1 es igual en toda la isoterma T1, resulta que la isoterma T2 tiene mayor temperatura que la isoterma T1. Listo, resuelto el problema. Y cada vez que nosotros nos vamos corriendo hacia la derecha y arriba con nuestras isotermas, pues eso indica que estamos aumentando la temperatura. ¿Alguna pregunta para hacer? Vamos que nos queda poco tiempo. Bueno, miren, lo mismo pasaría acá con las presiones, ¿verdad? ¿Cuál es la de mayor presión? ¿Presión 1 o presión 3? No sé. Entonces, y si aplicamos ahora en esta gráfica la ley de Boyle-Mariotte, a ver, la ley de Boyle-Mariotte trabaja a temperatura constante. Entonces, ¿cómo haríamos acá una línea de temperatura constante? ¿Cómo sería esa línea? Horizontal. Vertical. Así. ¿No es cierto? Porque todas las proyecciones de esta línea caen sobre el mismo valor de temperatura. Y corta esta línea a la isobara 1 en el punto 1 y a la isobara 2 en el punto 2. Y resulta que, a ver, no nos vamos a confundir porque ya esto es parte del pasado, existe, pero no la vamos a tener en cuenta nosotros. Nos vamos a quedar siempre con la escala Kelvin que comienza en el punto K. Esta es nuestro eje, que lo hemos corrido, ¿sí? El punto 1, entonces, tiene este valor de volumen, que le llamamos volumen 1, y el punto 2 tiene este valor de volumen, que le llamamos volumen 2. ¿No? Muy bien. Y si nosotros hacemos la evolución de tal manera que a temperatura constante aumente el volumen, de B1 a B2 está aumentando el volumen, ¿sí? Entonces, a temperatura constante aumenta el volumen. ¿Qué le pasa a la presión? Disminuye. Disminuye, porque la ley de Boyle-Mariotte me dice que son inversamente proporcionales. Y si son inversamente proporcionales, entonces la presión en el punto 1 es mayor que la presión en el punto 2, porque al aumentar el volumen disminuye la presión. Y como la presión en el punto 1 es la misma en toda la isobara P1 y la presión del punto 2 es la misma en la isobara de presión P sub 2, resulta ser que la isobara P sub 1 es de mayor presión que la isobara P sub 2. Así concluimos en cualquiera de las dos gráficas de qué manera varía acá la temperatura y acá a medida que va aumentando la pendiente va disminuyendo la presión. ¿Sí? ¿Todo bien hasta acá? Sí, profe. Hay mucha matemática, que no se les haga lío, por favor.
Muchos conceptos nuevos. Bien. Si no hay ningún inconveniente, ninguna pregunta que haya quedado por ahí algo en la nebulosa, vamos a ver la tercera ley. Sí, La segunda. Sí, Emanuel. a mí no me queda en claro de dónde salía la ecuación esa B igual a B sub 0 por 1 más alfa por T. Cuando Charles Gay-Lussac trabajaban con la escala Celsius, ¿sí? Ellos medían en la escala Celsius, hicieron su propia tablita de contingencia. Entonces, para un valor de temperatura tenía tal volumen, con tal otra temperatura, tal otro volumen. Así como hicimos la tablita de contingencia para la variación en Boyle y Marriott, lo mismo hacía Charles Gay-Lussac. Y al graficar esa tablita de contingencia, obtenían esa recta con ese valor de ordenada al origen. Entonces, ellos deducen esa ecuación que representaba a la recta que obtenían como gráfica, ¿no es cierto? A ver, nosotros lo presentamos al revés de lo que sucede cuando tenemos que hacer el análisis dimensional de una ley matemática. ¿A qué me refiero? Yo les digo, esta es la ecuación y la representación es una recta con ordenada al origen. Cuando se descubre esa ecuación, se trabaja al revés. Lo que se hace es graficar los valores obtenidos, obtener la representación gráfica y a partir de esa representación gráfica deducir cuál es la ley matemática que las vincula. ¿Sí? Se hace al revés el proceso. Y cuando Charles Gay-Lussac obtienen la ley que respondía exactamente a esa línea recta con ordenada al origen, escriben que en realidad el volumen respondía a la ecuación del volumen inicial, que era el valor de ordenada al origen, multiplicado por 1 más alfa t, donde alfa era el coeficiente de dilatabilidad y T la temperatura en grados Celsius. Es decir, esa ecuación es la que deduce Charles Gay-Lussac a partir de la recta que ellos obtenían de graficar su tablita de contingencia. ¿Se entiende cómo se trabaja, Emanuel? Sí, ahora sí. Perfecto, perfecto. Cuando uno quiere descubrir una ecuación, trabaja con números que va midiendo, a esos números los ordena en una tabla, a partir de esa tabla se encuentra una gráfica y con la gráfica tratamos de hacer lo que se denomina análisis dimensional para ver cuáles son las variables que intervienen ahí, en qué dimensión actúan, si son lineales, cuadráticas, etcétera, etcétera, o tienen alguna otra función involucrada en la matemática para que esa curva responda perfectamente a la ecuación matemática que nosotros estamos proponiendo. Proponemos una ecuación y si esa ecuación, al darle valores a la variable independiente, exactamente reproduce los valores de la variable dependiente, es decir, reproduce la curva esa, digo, esta es la ecuación que representa a esa relación funcional. Así se hace al principio. Y después, cuando nosotros queremos ya transmitir ese conocimiento, decimos, la ley es esta, y cuando graficamos la ley me da esto. Es decir, hacemos al revés porque ya lo conocemos. Deberíamos enseñar de la misma forma en que se obtienen los datos, tal vez. Lo ponemos el carro antes de los caballos, creo yo. Pero bueno, son formas que la pedagogía ha marcado que lo hagamos, ¿cierto? Bien, si no hay otra pregunta, entonces vamos a pasar, como les decía, a la última ley, la tercera ley que vamos a ver ahora, las tres que existen, segunda de Charles Gay-Lussac, porque también tienen los mismos autores. Entonces, vamos a borrar esto.
y vamos a colocar nuestra tercera ley, que es la ley de Charles Gay-Lussac, pero, a ver, ya hemos mantenido constante la temperatura, hemos mantenido constante la presión con la ley de Charles Gay-Lussac, y ahora vamos a mantener constante el volumen, es decir, volumen constante, número de moles y volumen constante, para ver qué relación existe entre la presión y la temperatura, siempre y cuando esta temperatura esté medida en la escala Kelvin. Ya la hemos incorporado a la escala Kelvin, no la vamos a abandonar nunca más para los gases, ¿sí? Aunque yo pueda dar la temperatura en una escala Celsius o incluso en una Fahrenheit, yo la necesito convertir a la escala Kelvin para poder trabajar con los gases ideales. Muy bien. ¿Qué relación hay entre presión y temperatura? A ver, ¿qué ejemplo de la vida diaria podríamos tomar para que veamos qué efecto produce la modificación de la temperatura en la presión? Imaginemos ya les voy a dar una tarea para que hagan ahí en la casa. Ahora que tenemos tiempo, estamos en la casa todo el día. Para que puedan dimensionar esto que vamos a hablar. ¿El microondas? No, el freezer. Miren, una botella de gaseosa vacía, sáquenle la tapa y pongan esa botella dentro del freezer y déjenla ahí unos 15 minutos. Cosa que el aire de dentro de la botella se enfríe. Y al cabo de esos 15 minutos, abran el freezer y antes de sacar la botella del freezer, le ponen la tapa, ¿sí? La cierran bien y la sacan del freezer. Y me cuentan qué le pasa a esa botella al cabo de unos 10 o 15 minutos más. Es decir, cuando estabilice su temperatura con la del ambiente. Cuando empiece a aumentar la temperatura del interior. Miren, el ejemplo que yo suelo utilizar es el de un neumático de automóvil, ¿no? Disculpen un momento. Me río porque tengo visitas, me vienen a ver. Cuando en un automóvil nosotros le inyectamos aire para darle una determinada presión al neumático, por ejemplo, imaginemos que estamos por hacer un viaje, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que hacemos es ir a cargar nafta y a controlar la presión de los neumáticos, le ponemos 30 psi a cada goma, le pongamos 28 porque el auto es un Fiat 600, vamos a viajar 8 personas hacia Córdoba, en el Fiat, y le colocamos en las 28 psi a cada neumático. Y salimos de viaje hacia Córdoba, ¿sí? 140 kilómetros por hora. Porque nos lleva tirando un camión. El Fiat no da esa velocidad. Entonces, cuando llegamos a Chamical, uno de los pasajeros dice, che, ¿estás seguro que has medido bien la presión de las cubiertas de los neumáticos? ¿Por qué no paramos acá, nos metemos ya en la estación de servicio a medirlo de nuevo a ver si está bien medida la presión? Y miden la presión de un neumático. ¿Ustedes qué creen que va a pasar? ¿Van a tener la misma presión que tenía a la salida del neumático? Aumentó por la temperatura la presión. Perfecto, Emilio. A ver, ¿qué estuvo pasando durante el viaje? El caucho de ese neumático fue rozando contra el asfalto. Y ese roce produce un aumento de la temperatura, que se incorpora, ¿sí? Ese calor producido se incorpora al aire en el interior del neumático. Y el aire del interior del neumático está aumentando la temperatura, con el mismo efecto del globito, en donde las
moléculas ahora se mueven con mayor rapidez, empiezan a impactar contra las paredes del neumático, causando un aumento en la presión, porque hay mayor fuerza, pero para la misma área, porque el neumático no cede, el neumático cumple con la condición de tener un volumen constante, no se infla el neumático. ¿Sí? Cuando nosotros decimos vamos a inflar la rueda, en realidad estamos diciendo vamos a agregarle presión a la rueda, porque no se infla en el sentido de que se estire. El neumático es rígido, volumen constante, y cuando aumenta la fuerza de choque de las moléculas adentro del neumático, aumenta la presión, manteniendo el volumen constante. Entonces, cuando nosotros vamos a medirle la presión al neumático, vamos a encontrar con que tiene mayor presión. ¿Qué es lo que van a observar ustedes con la botellita esta de gaseosa, la botella de plástico, cuando la sacan del freezer? ¿Sí? Cuando la sacan del freezer, cuando el aire en el interior es la de la temperatura del freezer, la botella está blanda, uno la puede apretar y se deforma. Pero cuando empiece a tomar temperatura externa, aumenta tanto la presión que esa botella ahora es terriblemente rígida. Uno la quiere apretar y no cede. ¿Por qué? Porque la presión en el interior ha aumentado considerablemente, ¿sí? Se pone durísima la botella. Y si no es de un plástico bueno, hasta puede romperse en algún sitio. De todas maneras las hacen para que no se rompa, porque la presión que tiene con una gaseosa adentro debe soportar a la presión, ¿no es cierto? Pero van a notar una diferencia muy grande entre la posibilidad de apretarla a la botella cuando está con el aire frío y después que no van a poder hacerlo con el aire caliente porque no cede debido al aumento de la presión. Al aumentar la temperatura, aumenta la presión interior en la botella del gas. Entonces, ¿cómo son estas variables? Directamente proporcionales. Directamente proporcionales, al igual que las otras. Entonces lo vamos a poner acá. Presión es directamente proporcional a la temperatura. De tal manera que la presión va a ser igual a una determinada constante multiplicada por la temperatura en escala absoluta. De esta manera, presión sobre temperatura siempre será constante. Y si nosotros queremos incorporar eso a nuestro machete ahora, pues deberemos colocar, ¿sí? Lo vamos a hacer acá abajo, para no modificar el gráfico, que la segunda ley de Charles-Gay-Lussac, o la ley de Charles-Gay-Lussac a volumen constante, para no ponerle un número, porque no tiene número ni uno ni dos, ¿sí? La ley de Charles-Gay-Lussac a volumen constante establece que el cociente entre la presión y la temperatura absoluta en cualquier punto, tal como el 1, tiene que ser igual al cociente entre la presión y la temperatura absoluta en cualquier otro punto, tal como el 2. ¿Sí? Miren, esta ecuación y la que acabamos de escribir son las ecuaciones matemáticas que me permiten a mí calcular la presión, el volumen o la temperatura en cada circunstancia determinada cuando evoluciona un gas. ¿Sí? Si nosotros quisiéramos ahora hacer la gráfica de la ley de Charles-Gay-Lussac a volumen constante, pues si acá tengo volumen y acá temperatura absoluta, tengo exactamente la misma gráfica que la ley anterior. ¿Por qué? Porque tengo la misma relación matemática entre las variables. Ya no es el volumen, perdón, ya no es esta expresión, perdón. Ya no es el volumen, sino que estoy graficando presión en función de temperatura, pero la relación matemática es la misma. De tal manera que acá hay un volumen que es constante, ¿sí? Volumen constante. Y una línea que une puntos de volumen constante se llama isocora. ¿Sí? Cora de core, corazón.
hace referencia a la capacidad. Obviamente que si nosotros trabajamos a un volumen diferente, pues ese volumen diferente marcará la existencia de otra isocora. Esta será de volumen 1, esta será de volumen 2. Y a medida que vaya aumentando la pendiente de la isocora, ¿qué pasará con ese valor de volumen? Disminuye. Disminuye porque la relación matemática es exactamente la misma. Nosotros podríamos utilizar cualquiera de las otras dos leyes para determinar qué está pasando. Lo vamos a hacer en esta gráfica, ¿sí? Lo vamos a hacer en esta gráfica para que vean cómo utilizamos la ley de Charles-Gay-Lussac a volumen constante para llegar a la misma conclusión. Se nos va a complicar un poquito, se nos va a llenar de línea la gráfica, pero no importa, es para que ustedes puedan tener en una sola todas las posibilidades. Acá tenemos volumen constante. ¿Cómo graficamos en esta gráfica una línea de volumen constante? ¿Cómo sería? Vertical. Vertical, perfecto. Es decir, esta línea es de volumen constante. Todas las proyecciones llegan a este valor de volumen, ¿no es cierto? Y esta línea corta a la isoterma T2 en el punto que vamos a llamar 2'. Y a la isoterma 1 en el punto que vamos a llamar 1'. ¿Cuál de estos dos puntos es de mayor temperatura? Pues, fíjense ustedes que el punto 1' tiene una presión 1'. Y el punto 2' tiene una presión 2'. Si nosotros vamos desde el punto 1 al punto 2, la presión está aumentando, ¿verdad? Ahora, a volumen constante, si la presión aumenta, ¿qué le pasa a la temperatura? Aumenta. Aumenta, por lo tanto, T2 es mayor que T1. Lo mismo que habíamos concluido antes. ¿Se dan cuenta? Si lo hiciéramos, por ejemplo, en esta gráfica, para ver cuál de las isocoras es de mayor volumen, usemos cualquiera de las otras dos leyes. A ver, esta línea es una línea de temperatura constante y corta a la isocora 1 en el punto 1 y a la isocora 2 en el punto 2. De tal manera que la isocora 1 tiene, el punto 1, perdón, tiene una presión P1 y el punto 2 tiene una presión P2. Si nosotros vamos desde 1 a 2, ¿sí? A temperatura constante, ley de Boyle-Mariotte, a temperatura constante, si aumenta la presión, ¿qué le pasa al volumen? Disminuye. Disminuye porque son inversamente proporcionales. De tal manera que B2 ahora es menor que B1. ¿Sí? Y si lo hiciéramos en el otro sentido, a ver, a presión constante, lo vamos a dibujar acá, a presión constante, esto es presión constante, que digo, ¿sí? Es decir, lo que vamos a usar es la primera ley que vimos de Charles-Gay-Lussac. Tengo acá el punto 1' y acá el punto 2'. ¿Sí? Entonces lo que estamos haciendo es disminuir la temperatura. ¿Lo ven? Desde el 1' al 2'. Acá estaría el 1' y acá estaría el 2'. Si nosotros vamos de 1 a 2, está disminuyendo la temperatura. Ahora, a presión constante. Si la temperatura disminuye, ¿qué le pasa al volumen? Disminuye. Disminuye porque son directamente proporcionales. De nuevo logramos decir que B2 es menor que B1. Cualquiera de las dos formas lo puedo hacer. ¿Sí? ¿Se entendió
cómo es el análisis de la matemática geométricamente hablando en esa gráfica? Sí, sí. Bien. Muy bien. Miren, hemos desarrollado las tres leyes volumétricas. La ley de Boyle y Mariotte, que implica la variación que tienen las variables volumen o presión cuando la temperatura y el número de moles se mantiene constante. Y llegamos a la conclusión de que presión y volumen eran inversamente proporcionales. Al aumentar uno, disminuye el otro. ¿Sí? Que al graficar esa ley obtenemos una hipérbola equilátera asintótica que llamamos isoterma. Que a medida que va moviéndose esa isoterma hacia la derecha y arriba en la gráfica, va aumentando la temperatura. La segunda y tercera ley que vimos son las de Charles-Gay-Lussac. En una de ellas se mantiene la presión constante, que es donde hicimos aparecer la nueva escala de temperatura, que es la absoluta, y decimos que si la presión se mantiene constante, volumen y temperatura son directamente proporcionales, siempre que la temperatura se mida en la escala absoluta, en grados Kelvin. Al graficar esta relación funcional entre volumen y temperatura, obtenemos una recta sin ordenada al origen. Y a medida que esa recta, que une puntos de igual presión por lo que se llama isobara, si esa recta aumenta la pendiente, es porque estamos trabajando cada vez a menor presión. A mayor pendiente, menor presión. Por último, la otra ley de Charles-Gay-Lussac, que es la de volumen constante, establece que la presión y la temperatura absoluta son directamente proporcionales. La gráfica también es una recta sin ordenada al origen, denominada isocora, y que esa isocora, a medida que aumenta su pendiente, disminuye su valor de volumen. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta que quieran hacer respecto de estas tres leyes que hemos visto? Está todo clarito, en orden. Miren que son muchas cosas, ¿no? Así que, lástima que hemos grabado ya comenzada la clase. No me di cuenta de leer en el chat que había un pedido de grabar. Pero bueno, no importa. Por lo menos hemos empezado a la mitad de la primera ley. Bien. Lo que hemos visto hoy es la vinculación que hay entre cada par de variables, entre volumen, presión y temperatura, cuando el número de moles se mantiene constante. ¿Qué pasaría si nosotros, en vez de mantener alguna de esas tres variables constante y ver la modificación de las otras dos, dejamos solamente al número de moles constante y hacemos variar simultáneamente presión, volumen y temperatura? La respuesta de esa pregunta la vamos a desarrollar en la próxima clase, cuando veamos la ecuación general de los gases, aquella que puede medir la variación de estas tres variables al mismo tiempo. Ya vamos a vincular a las tres sin que permanezca ninguna constante. Y después vamos a ver lo que llamamos ecuación de estado de los gases, en donde solamente me hace falta datos de un estado termodinámico para conocer alguna de sus variables, conocidas las demás. Vamos a ir simplificando a la medida. Y una vez que tengamos eso, recién vamos a ver qué pasaría si tenemos
un gas real, y qué pasaría si en vez de tener un gas puro tenemos una mezcla de gas. A esos temas vamos a ver en la próxima clase. Si no hay preguntas, vamos a dejar estos 15 minutos últimos libres como para que tengan un recreo antes de que comience la próxima clase. Les recuerdo que esta noche va a aparecer, van a recibir un mensaje desde el campus virtual que les avisa que el próximo miércoles 17 de junio a las 21 horas vamos a tener la segunda evaluación que se va a hacer por el campus, que tiene la misma característica de la primera evaluación que han rendido por el campus, es decir, van a entrar al cuestionario, van a resolver el cuestionario teórico, lo van a copiar, me lo van a justificar, como han hecho en el primero, y luego a las 22 van a tener abierto ya el examen práctico, que en esta oportunidad van a tener que contestar el cuestionario, entregar ese cuestionario, y en una hoja auxiliar, en lapicera, van a tener que hacer el desarrollo, el cálculo de cada uno de los ejercicios que se les pide, sacarles una foto y enviarlos al WhatsApp de la profe de práctica. Ya lo vamos a pasar a los números el día miércoles, le vamos a avisar a qué números tienen que mandar la foto de la hoja que están haciendo la resolución. Con esa foto están respaldando la respuesta que han dado en el cuestionario. Es decir, que ahora van a tener dos tareas, una extra aparte del cuestionario. Una es hacer la copia del archivo de teoría, justificar la respuesta y enviarlo al campus por el sitio de tareas, dentro del campus, y luego sacarle la foto a el desarrollo matemático de los ejercicios que se les brindan en la parte teórica y enviarlos a un número de WhatsApp de la profe de práctica. De todas maneras, esta noche, con el mensaje, van a tener en el campus la apertura de un archivo que es el tutorial para que ustedes puedan rendir este segundo examen. Sería conveniente que lo lean para ver cómo van a proceder. ¿Sí? No se olviden que sin ese archivo extra que se envía después del examen, solamente el cuestionario no va a tener valor para la nota. Tiene que ir acompañada por el archivo extra de justificación de las preguntas teóricas y la foto de WhatsApp de la justificación práctica. Si son 2 o 3 hojas, pues mandarán una fotografía de cada página. ¿Alguna pregunta para hacer, chicos? También van a salir todos los temas que componen el examen, que son sistemas materiales, leyes gravimétricas y teoría atómico-molecular y estequiometría. Son los temas que han estado viendo. Son todos los temas que todavía no se han tomado de la unidad 1. Con esta evaluación completaríamos la evaluación, la unidad 1. El tema 3 ya va a ser de estructura atómica y de gases, hasta lo que estamos viendo hoy. Ya vamos a poner la fecha después del tercer parcial. No sé si será a la vuelta de las clases, cuando estemos después de las vacaciones, y ya lo tomaremos en la facultad, si Dios quiere, si todo va bien. Bueno, ¿algo más, chicos, que quieran saber, Emanuel? Yo quería preguntar, o sea, tenemos de 21 a 22 para resolver la teoría y de 22 a 23 la práctica. No. De 21 a 22 va a estar disponible el cuestionario teórico, pero una vez abierto, disponen de 40 minutos para realizarlo, como la primera vez. ¿Sí?
En la parte práctica, el cuestionario va a estar disponible desde las 22 hasta las 23:15, pero tienen 60 minutos disponibles para realizarlo. ¿Se entiende, Emanuel? Sí. Bien. O sea que si lo terminamos antes, tenemos que esperar hasta las 22 a que se habilite la parte Para práctica. que se abra la práctica, sí. Sí, Emanuel. Ah, bien. Así lo vamos a hacer. Bien, bien. Profe, una pregunta. Sí, Facundo. ¿Nos tenemos que conectar a Zoom en ese momento? Sí, sí, tienen que tener Zoom y con cámara abierta, Ah, bien. como ha sido la primera vez. ¿Sí? Las condiciones son exactamente las mismas. Nosotros necesitamos verlos. E incluso podríamos pedir arbitrariamente que en un determinado momento digamos, a ver, Martina Balbuena, por favor, ¿le sacas ya una foto a tu examen y me lo mandas? Así no esté completo, no importa, es simplemente para ver que lo que está escribiendo Martina Balbuena corresponde al examen y a dónde va, ¿no es cierto?, para que certifiquemos de que están trabajando en eso, y después se enviará todo completo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea que le podemos pedir en cualquier momento que envíen una foto de lo que están haciendo. A cualquiera. O hablar con ellos. Así como hacemos en las clases presenciales, que el profe pasa por el costo del banco y miran qué están haciendo y sigue el paseo o va a responder alguna consulta, etc. De la misma manera. Bueno, chicos, que tengan un hermoso día, lo que resta del día, las clases que le quedan, que pasen un lindo fin de semana. Por favor, estudien. Recuerden que ya, si bien esta segunda evaluación todavía son temas relativamente sencillos porque son de la unidad 1, la cosa empieza a complicarse y a partir de la tercera evaluación en adelante ya se pone un poquito más áspero. Así que no dejen amontonar los temas para que tengan tiempo suficiente como para poder rendir las demás evaluaciones. Yo sé que tienen otras materias que les piden también la misma dedicación, pero así son las cosas para el estudiante de ingeniería. Un abrazo para todos, que anden muy bien, cuídense, no salgan a la calle por cualquier soncera, usen barbijo si lo hacen, y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego, profe, gracias. Chao, profe. Chao, chao, buenas tardes.